Capítulo 1. La noticia de la lesión de Thomas Lane se había extendido. Llevaba años entrenando con su padre y, de regreso a la capital, salvó a la princesa. Todos decían que la princesa se enamoró de él a primera vista. Hierbas medicinales raras y preciosas eran enviadas continuamente a su residencia, acompañadas de palabras sutiles e inquisitivas. Los rumores llegaron a mis oídos. Se burlaban diciendo: Laura Smith, el hombre que te gusta está a punto de enamorarse de otra. No lo creí ni me atreví a hacerlo. Cuando llegué, Thomas Lane jugaba con el saquito perfumado que le había regalado la princesa. Un amigo de visita lo molestó con una sonrisa: ¿aceptas la amabilidad de la princesa tan abiertamente? ¿No temes que la joven de la familia se ponga celosa y haga un escándalo? Los dedos de Thomas Lane se detuvieron. Después de un momento sacó un colgante de jade de entre sus ropas. Con una expresión cansada, respondió con indiferencia: mi hermano se encargará de ella. El colgante de jade fue arrojado descuidadamente al estanque fuera de la ventana, hundiéndose silenciosamente sin dejar rastro. No hubo el más mínimo indicio de arrepentimiento en sus acciones. Era un joven orgulloso y de espíritu libre que desde niño había odiado sentirse atado. Y por eso, tampoco le gustaban las chicas como yo. Ese colgante de jade había estado con Thomas Lane durante mucho tiempo. En aquel entonces, cuando fue a la guerra con su padre, fue envenenado y estaba al borde de la muerte. Incluso el Dr. James suspiró y dijo que no sobreviviría más de 3 días. En una situación tan desesperada, no tuve más remedio que creer en las leyendas sobrenaturales transmitidas por el pueblo. Paso a paso, inclinando mi cabeza a cada movimiento, desde el amanecer hasta el anochecer. El sendero de la montaña era escarpado e irregular, e incluso la criada a mi lado lloraba hasta que sus ojos se pusieron rojos. Me mordí los labios, negándome a dejar escapar una sola palabra de dolor. Me arrodillé ante los dioses y recé. Recé para que Thomas Lane viviera una larga vida, que viviera más tiempo, aún más tiempo. Por favor, concedan a Thomas Lane paz y prosperidad. Me incliné hasta que mi frente sangró, mi cuerpo cubierto de heridas, y a cambio obtuve ese colgante de jade. Al día siguiente la fiebre de Thomas Lane disminuyó. Me quedé dormida junto a su cama. Cuando desperté encontré el colgante de jade ya en su mano. Me miró detenidamente, luego se inclinó y con suavidad limpió las lágrimas de mi rostro. Ese colgante de jade se convirtió en su talismán. Durante los años de guerra, nunca volvió a encontrarse con peligros como los de aquel año. Ahora ha tirado ese colgante de jade como si nada. La capital está llena de rumores, burlándose de que ha llamado la atención de una princesa. Un vínculo que salva vidas, una conexión predestinada, tales historias hacen un relato hermoso. Lo recuerdo vagamente. En aquel entonces él llevaba el colgante de jade cerca de su pecho. A la tenue luz de la mañana, sonreía y decía: «Señorita Alan, ¿te gusto?» Pero él hace mucho que lo ha olvidado. Huí presa del pánico. He amado a Thomas Lane durante tanto tiempo, lo he amado tan profundamente que todos lo sabían. Lo amé hasta el punto de que mi cuerpo cargaba con innumerables cicatrices, y la gente se burlaba de mí, diciendo que la familia tenía una hija enamoradiza. Cuando era joven, mi padre y mi hermano mayor fallecieron temprano. Me dejaron al cuidado de mi tío y de la tía Mary. En su afán por apoderarse rápidamente de la herencia familiar, la tía Mary hizo todo lo posible para casarme. Ese año, cuando llegué a la mayoría de edad, me comprometieron con un hombre de la familia de la tía Mary. Decía que el anciano me cuidaría y se aseguraría de que no sufriera. Lloré y supliqué que no quería casarme con él. Todos sabían que el anciano tenía más de 70 años, una casa llena de concubinas y disfrutaba atormentando a los demás. Para obligarme a ceder, los dos me encerraron en el almacén y me dieron medicinas para debilitar mi cuerpo. Lloré hasta quedarme sin voz, pero a nadie le importó, hasta que apareció Thomas Lane. Sostuvo mi hombro luchando solo contra docenas de sirvientes bajo la lluvia, diciendo fríamente: «Quiero ver quién se atreve a tocarla». Dijo que entre Laura Smith y yo, aunque solo fue una promesa verbal de los mayores, alguna vez tuvimos un acuerdo matrimonial cuando éramos jóvenes. Si a Alan no le importa, entonces desde ahora hasta el final de mi vida, todas mis posesiones, toda la fortuna de Thomas Lane, serán tuyas. Una promesa ni demasiado pesada ni demasiado ligera, pero que me protegió durante muchos años. Sin embargo, lo había olvidado.
Promesas como esa nunca podían contarse como seguras. Pero no esperaba que todo llegara tan rápido. Después de regresar a la familia Smith, fui encarcelada por la tía Mary, encerrada en la finca aislada. Ella sostenía mi carta astral, con un vestido de novia rojo brillante extendido frente a ella. Me aconsejó: sé que encuentras a ese tío demasiado viejo, pero si te casas con él por unos años y esperas a que muera, podrás disfrutar de buenos días por delante. ¿Qué tiene de malo eso? Es malo. Todo en ello es malo. Mi padre y mi hermano sacrificaron sus vidas en el campo de batalla, y después de sus muertes, fueron honrados. Todo lo que dejaron cayó en mis manos. Una fortuna tan vasta, lo suficientemente tentadora como para despertar la codicia de cualquiera. ¿Cómo podría permitir que la riqueza por la que mi padre y mi hermano dieron sus vidas se convirtiera en la dote de otra persona? La tía Mary dejó de persuadirme, solo mencionó que en 2 días sería el cumpleaños de la princesa y que Thomas Lane también asistiría. Cualquiera con perspicacia sabía que esta era una oportunidad para que el emperador eligiera un consorte para la princesa. Antes de irse dijo: Laura Smith, Thomas Lane solía protegerte, pero nunca intercambió verdaderamente cartas astrales contigo ni estableció un compromiso formal. Todos dicen que los corazones cambian fácilmente con el tiempo. Han pasado tantos años. Deberías aceptar tu destino. Presioné obstinadamente mis labios, limpiando las lágrimas con el dorso de mi mano, pero en el fondo sabía que no podía discutir. Porque ni siquiera yo podía explicarlo. Thomas Lane si realmente se preocupaba por mí. Entonces, que nunca había pensado en venir a mi casa para pedir formalmente mi mano. Capítulo 2. Me cambié a un atuendo de sirvienta y escapé de la finca de la familia Thursday. Quería encontrar a Thomas Lane. No esperaba que cumpliera sus promesas ni exigía que se casara conmigo, incluso si vivía felizmente con la princesa, estaría bien. Solo quería suplicarle su ayuda. Le rogué que me ayudara, que evitara que me casaran con alguien a quien no deseaba. Deliberadamente salí muy temprano. Sabía que Thomas Lane asistiría a un banquete en el palacio, así que llegué temprano para esperar en la entrada de su residencia. Pero hoy, la casa de la familia Ta estaba muy animada, y me resultó bastante difícil localizar al sirviente de confianza de Thomas Lane. Con una expresión suplicante le dije al sirviente que tenía algo muy urgente que discutir con Thomas Lane. Esperé mucho tiempo, esperé hasta el amanecer, tratando de reunir fuerzas, solo para recibir una respuesta después de que el sirviente entregara mi mensaje. El joven maestro dice que la familia Ta está recibiendo hoy a un invitado distinguido. Pide que la señorita regrese por ahora y que hablará con usted otro día. Escuché pasos desde la puerta, vi a la princesa salir con una radiante sonrisa, y a Thomas Lane siguiéndola junto al maestro Ta. Cuando me vio, la mirada de Thomas Lane se detuvo en mí por un momento, pero finalmente se desvió. Así que el invitado distinguido de la familia Ta era la princesa. Bajé la cabeza para mirar la ropa tosca que llevaba puesta. Nunca me había sentido tan desaliñada y humillada. Para escapar de la familia Thursday apreté los dientes y trepé al techo. Cuando cerré los ojos y salté, mi corazón tembló, y una rama me arañó el brazo, dejándolo sangrando. En ese momento, realmente quise llorar. Ya estaba en un estado tan lamentable, tan desesperada, y aún así Thomas Lane ni siquiera me hizo una sola pregunta. La carreta se dirigía hacia el palacio, custodiada por numerosos guardias imperiales, lo que hacía imposible que me acercara. Los sirvientes de la familia que descubrieron mi fuga ya me habían alcanzado. Vi cómo las linternas colgadas frente a la finca se apagaban porque había llegado el amanecer. Sin embargo, ¿por qué la luz del día se sentía tan cegadora? Apreté los puños conteniendo las lágrimas de dolor, me giré y me preparé para correr de nuevo. Los sirvientes que me perseguían se detuvieron de repente, y frente a mí apareció una figura alta y esbelta. El borde de su túnica negra ondeaba con el viento. Lo miré aturdida, solo escuchando cómo preguntaba suavemente: ¿tiene que ser Thomas Lane? No esperaba encontrarme con Victor Lane aquí. Victor Lane era miembro de la familia T, pero también era uno de los pocos individuos destacados entre ellos. De alguna manera, nuestros orígenes eran algo similares, ambos éramos huérfanos, dependiendo de otros para sobrevivir. Las lágrimas llenaron mis ojos, y rápidamente las limpié. Le dije a Victor Lane: no quiero volver a la familia Thursday.
Ese lugar no era mi hogar. Thomas Lane había desechado mi colgante de jade y les dijo a sus amigos que Víctor Lane se encargaría de mí. Así que Víctor Lane. ¿Puedes no dejarme aquí? Víctor Lane bajó la cabeza, mirándome por un momento, su voz muy suave. De acuerdo. Los feroces sirvientes fueron fácilmente sometidos. Me senté en la carreta de Víctor Lane, empapada en sudor, incluso mis palmas estaban húmedas por el miedo. Él había establecido su propia residencia hacía tiempo. A lo largo de los años, había ascendido demasiado rápido, y su título como confidente cercano del emperador hacía que los demás fueran cautelosos con él. Pero había excepciones. Tía Mary, a quien vine a visitar, estaba allí para llevarme. Actuó con indiferencia, sonriendo mientras decía que yo estaba siendo demasiado obstinada por no querer casarme con el pretendiente. También afirmó que quedarme en la residencia de la familia te era inapropiado. Víctor Lane escuchaba en silencio, sorbiendo una taza de té. El vapor que subía difuminaba sus cejas y ojos. Preguntó, ¿tienes los 8 caracteres de nacimiento? Tía Mary, al percibir su disposición a ceder, sonrió y le entregó la carta natal. Víctor Lane la revisó de un lado a otro, luego arrojó la carta natal del anciano a la llama de la vela. El fuego se avivó rápidamente, reduciéndola a cenizas en instantes. Al ver a tía Mary intentar detenerlo apresuradamente, él habló con calma: los muertos no necesitan discutir matrimonios. Poco después, sirvientes de la casa Smith entraron apresurados, susurrándole unas palabras al oído a tía Mary. Ese anciano había muerto en la cama de su concubina. La tía Mary derramó su té, jadeando mientras se lanzaba hacia mí, pero los sirvientes de la casa la sacaron de la residencia. Víctor Lane levantó ligeramente un párpado y guardó mi carta natal en su manga. Me quedaré con esta carta natal. Su sonrisa era gentil, pero su tono firme e inquebrantable. El calor del té se disipó. Solo entonces noté un pequeño lunar en la esquina de su ojo. Este asunto eventualmente llegó al emperador. Se decía que los funcionarios civiles y militares presentaron peticiones acusando a Víctor Lane de arrogancia y desprecio por la vida humana. Funcionarios y censores se arrodillaron en el palacio durante horas, suplicando un castigo severo contra Víctor Lane. Cuando recibí la noticia, ya era de noche. Me quedé afuera de las puertas del palacio, esperando ansiosamente. Este incidente fue causado por mí, y temía que Víctor Lane fuera afectado, degradado o incluso perjudicado por ello. Pero inesperadamente la primera persona que vi fue a Thomas Lane. Estaba escoltando el carruaje de la princesa, montando un caballo en la oscuridad. Por primera vez odié mi aguda vista. La princesa se asomó por la ventana, sonriendo radiante mientras le ofrecía un pedazo de pastel. Thomas Lane parecía indiferente, pero aún así lo aceptó, comiéndolo pacientemente. De repente recordé que hoy es el cumpleaños de la princesa. Thomas Lane salió con la princesa, protegiéndola con devoción durante todo el camino. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para Thomas Lane? En ese momento innumerables pensamientos inundaron mi mente. A Thomas Lane no le gusta comer castañas de agua, dice que son frías. Así que en su cumpleaños aquel año, salí en secreto de la mansión para recoger castañas de agua del lago, pero no las tocó en absoluto. Al igual que hoy, sabía que yo estaba preocupada, sabía que estaba en una posición difícil, y aún así me dejó ir tan fácilmente. En verdad, no es que a Thomas Lane no le importara, es solo que la culpa está en otra parte. La culpa está en la familia Su. La culpa está en mí. El afecto de la infancia que alguna vez compartimos hace mucho que se desvaneció. He estado viviendo bajo el techo de otra persona, incapaz de mantenerme orgullosa o testaruda. He tenido que suavizar mis bordes, convirtiéndome en la joven gentil y obediente de la familia Su. Y así, Thomas Lane encontró a alguien más adecuado. Cerré mis palmas con fuerza, sintiendo algo cálido caer sobre ellas. Miré las lágrimas en el dorso de mi mano durante mucho tiempo, mirando hasta que mis ojos ardieron, y finalmente bajé la cabeza. Las puertas del palacio eran tan majestuosas, y en este encuentro tan estrecho, Thomas Lane aún me notó. Le dijo algo a la princesa en el carruaje, luego desmontó y caminó hacia mí. Frunciendo el ceño, preguntó: ¿qué haces aquí? El carruaje de la princesa se detuvo justo fuera de las puertas del palacio. Las linternas colgantes iluminaban su rostro.
Miré esos ojos y cejas familiares con tantas palabras por decir, pero incapaz de pronunciarlas. En lugar de eso simplemente pregunté, Thomas Lane, ¿dónde está el colgante de jade que te di? Thomas Lane se quedó inmóvil. Presionó sus labios, su mirada ligeramente evasiva, y respondió, en casa. Hoy olvidé traerlo. Asentí con indiferencia. No quería exponer su mentira. En verdad, las señales siempre estuvieron ahí, simplemente no quería reconocerlas. Tuve que estrellarme de frente contra la pared del sur antes de poder detenerme. Suavizó su tono, vuelve a casa primero. Iré a buscarte. Después de salir del palacio, Thomas Lane se dio la vuelta y caminó hacia el carruaje. Observé su figura mientras se alejaba, pero todo lo que sentí fue extrañeza. Hablé a su espalda, no te preocupes. Ya no me aferraré a ti. Ante su mirada desconcertada, sonreí y limpié las lágrimas de las comisuras de mis ojos. Sonreí y dije, la princesa te está esperando. Ve rápido. A partir de ahora, cada uno seguirá su propio camino. Ya no quiero buscar ni amar a Thomas Lane. Ya no puedo quedarme en las puertas del palacio. No quiero ver a Thomas Lane cuando salga del palacio, ni quiero regresar a casa. Al final sigo el viejo camino y me encuentro una vez más frente a la residencia de Victor Lane. La noticia de su degradación ya se ha extendido, desterrado a Jingzhou, sin una fecha fija para su regreso. En mi camino hasta aquí, consideré muchos desenlaces. Si el emperador exige la vida de Victor Lane, cambiaría la mía por la suya. Si es reprendido y degradado, sin importar lo arduo del viaje, daría mi vida por acompañarlo. No tengo mucho. He perdido a mis padres, quienes me valoraban como un tesoro, y he perdido al hombre que una vez arriesgó todo para protegerme. Precisamente porque tengo tan poco, entiendo el valor inconmensurable de lo que poseo. Ya no quiero herir a quienes son amables conmigo. En el rocío frío de la noche escucho el suave sonido de cascos de caballo. Levanto la cabeza de entre mis brazos y apenas distingo a alguien guiando un caballo bajo la luz de la luna en la distancia. Sostiene las riendas caminando lentamente paso a paso, pero con firmeza. Sube las escaleras y finalmente se detiene frente a mí. Victor Lane no pregunta nada. Extiende su mano para levantarme del suelo, encuentra ropa para mantenerme abrigada, y cuando sus dedos tocan los míos, fríos como el hielo, se detiene un momento y simplemente dice, hace frío esta noche. La próxima vez puedes entrar directamente. Al principio no quería llorar. Pero al final no pude contenerme. Entre sollozos dije, lo siento. Lo siento por haberlo arrastrado a esto. Victor Lane levanta la cabeza, inclinando mi barbilla bajo la luz de la luna. Su mirada es tranquila, su aliento cercano. Baja ligeramente los ojos y con cuidado seca mis lágrimas. Este castigo de ser enviado a Jingzhou es porque el emperador quiere que investigue en secreto el desvío de fondos de ayuda. Lo de la familia Smith es solo una excusa. Aunque no hubiera sido la familia Smith, habría sido la familia Wang o la familia Li. Pronuncia cada palabra con deliberación. Capítulo 3. No lo pienses demasiado. Seguí a Victor Lane hasta Jingzhou. Fue mi decisión ir. Le dije a Victor Lane que quería ver Jingzhou por mí misma. Tal vez fue por un sentimiento de culpa persistente o quizá simplemente no quería enfrentarme más a Thomas Lane, o tal vez fuera una combinación de ambas cosas. Pero eso ya no importaba. De repente estalló una epidemia en Jingzhou. Inicialmente el emperador solo había ordenado a Victor Lane brindar ayuda por las inundaciones, pero nadie esperaba que las aguas arrastraran cadáveres, lo que provocó el brote de la enfermedad. Victor Lane quiso llevarme de inmediato de regreso a la capital. Jingzhou ya estaba a la vista, separada únicamente por las murallas de la ciudad, y su gente estaba en una situación desesperada. Interrumpí al sirviente que estaba empacando nuestras pertenencias. Por primera vez, reuní todo mi valor para enfrentarme a Victor Lane. Quiero ir a Jingzhou. No había razón para huir en ese momento. Mi padre y mi hermano nunca retrocedieron ante las espadas y las cuchillas. Victor Lane no dudó al enterarse de la epidemia. Soy una mujer. Pero no creo que eso me haga diferente a ellos. Debería regresar a la capital, buscar a mi esposo y librar batallas de vida o muerte con la tía Mary.
Eso es lo correcto. Miré directamente a los ojos de Víctor Lane y dije con seriedad, si todos huyen, algún día los vientos que llevan la peste soplarán hacia la capital. Es solo cuestión de morir antes o después. ¿O insistes en echarme? Al ver a Víctor Lane inclinar la cabeza en silencio, estaba a punto de hablar cuando noté que apretaba los puños y decía, entiendo. Dio un paso hacia mí, protegiéndome del viento frío, y luego me empujó suavemente hacia el carruaje. Su túnica ondeaba con el viento. Nunca tuve la intención de echarte. No podía decir si era solo mi imaginación, pero sus siguientes palabras parecían disolverse suavemente en la brisa, solo me preocupo por ti. Me ocupé rápidamente. La epidemia se originó por la inundación. Aunque fue descubierta a tiempo, muchas personas en la ciudad ya habían enfermado. Víctor Lane elaboró planes para cavar canales de drenaje. Ordenó el aislamiento de los enfermos, la quema de la ropa de los fallecidos y el uso de humo de Artemisa por toda la ciudad para prevenir la propagación de la enfermedad. Las puertas de Jingzhou estaban herméticamente cerradas, se permitía la entrada, pero nadie podía salir. Pasé varios días aprendiendo del Dr. James en la zona de la epidemia, y luego comencé a preparar y distribuir medicinas. Aquellos infectados. Estuve ocupada durante varios días seguidos. Si no fuera por la insistencia de Víctor Lane en que regresara a la mansión diariamente, podría haber colapsado por agotamiento y quedarme allí. Afortunadamente la epidemia fue detectada temprano, y los esfuerzos para manejar tanto la inundación como la enfermedad se llevaron a cabo, simultáneamente evitando una mayor propagación. Le entregué medicina a un niño enfermo cuya familia entera había sucumbido a la enfermedad, dejándolo solo. El niño lloraba hasta que sus ojos estaban hinchados. Aunque sus manos eran tan débiles que apenas podían levantarse, se aferraba con fuerza a mi manga, sollozando, hermana mayor, quiero ver a mi padre y a mi madre. Después de mucho esfuerzo, logré que tomara la medicina. Entonces escuché un leve sonido detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Víctor Lane de pie en silencio bajo los aleros, bañado por la luz de la luna. Había venido a llevarme de vuelta a la mansión. Me entregó un cuenco tibio de medicina y luego cuidadosamente ahumó mi ropa con Artemisa. Incluso personas dentro de la ciudad a veces me aconsejaban que me mantuviera alejada de la zona de la epidemia, pero Víctor Lane nunca lo hizo. Más tarde le pregunté a Víctor Lane por qué nunca me instó a evitar la zona afectada por la enfermedad como todos los demás. Él dijo que una vez que tomaba una decisión, sus consejos y objeciones solo me harían sentir más inquieta y serían completamente inútiles. Era mejor mantenerme bajo su mirada atenta y tomar precauciones. De camino de regreso a la mansión, pensé por un momento y luego le dije a Víctor Lane, en realidad, no necesitas venir a buscarme todos los días. Víctor Lane respondió brevemente, está de camino. Yo sabía que no estaba de camino en absoluto. Víctor Lane tenía que gestionar el control de inundaciones y la prevención de enfermedades, corriendo de un lado a otro sin descanso. Podía ver el agotamiento en sus ojos, aunque él nunca lo mencionaba. Aceleré mi paso, caminando unos pasos delante de él, luego me giré para enfrentarlo. Mirándolo a los ojos, sonreí y dije, Víctor Lane, ¿sabes qué? Al principio, realmente te tenía miedo. La expresión de Víctor Lane no cambió, pero sus pestañas temblaron ligeramente. ¿De verdad? Incliné mi cabeza para mirar la luna detrás de él. En este Jingzhou arruinado, la luna seguía siendo plena y brillante. Sí. Cuando éramos más jóvenes, siempre eras frío y distante. En ese entonces, no te acercabas a nadie. Más tarde, cuando escuché que te habías convertido en uno de los funcionarios de confianza del emperador, todos decían que eras despiadado e insensible. Tu temible reputación se extendió por todas partes. Cada vez que te veía, no podía evitar recordar esos escalofriantes rumores, y estaba tan asustada que temblaba. Víctor Lane permaneció en silencio. Al no recibir respuesta de él, desvié mi mirada de la luna hacia sus ojos. Solo entonces me di cuenta de que Víctor Lane me había estado mirando fijamente todo el tiempo. Estaba momentáneamente distraída, retrocedí y accidentalmente tropecé con una piedra, casi cayendo. Víctor Lane agarró mi muñeca. Mi corazón dio un vuelco. Instintivamente retiré mi mano, me quedé quieta y miré sus ojos, donde se reflejaba la suave luz de la luna.
Incapaz de contenerme, pregunté, ¿no tienes curiosidad por saber si todavía te tengo miedo? Víctor Lane preguntó pacientemente, ¿y ahora? Me puse de puntillas, quité una pequeña hoja de su cabello, sonreí y negué con la cabeza. Ya no. Alguien frío por fuera pero cálido por dentro no da miedo en absoluto. La inundación en la ciudad había sido controlada. La ciudad había estado sellada durante casi un mes, y los suministros médicos se estaban agotando. Si la epidemia resurgía debido a la falta de medicinas, todos los esfuerzos serían en vano. Las medicinas habían sido hervidas repetidamente, perdiendo su potencia, pero era lo mejor que podíamos hacer por ahora. No sé cuándo enviará ayuda la corte imperial. En este entorno tan duro, Víctor Lane y yo hemos llegado a entendernos más profundamente. Me espera bajo los aleros, asegurándose de que tome la medicina preventiva contra la epidemia 3 veces al día, siempre queriendo verme terminarla con sus propios ojos. A veces incluso nos encontramos por casualidad en las calles. Nos hemos vuelto tan ocupados que no podemos estar separados, una sola mirada basta para entender los pensamientos del otro. De vez en cuando me trae una dulce castaña de agua. La puerta de la ciudad retumba, a lo lejos el sonido de cascos resuena. Escucho a alguien gritar de alegría, su voz temblando de alivio, la medicina ha llegado. Respiro aliviada. Tragándome el último trozo de castaña de agua, observo cómo los cascos de los caballos levantan nubes de polvo. Cajas de medicina son entregadas en Jingzhou. El Dr. James y yo distribuimos la medicina preventiva contra la epidemia a los guardias que escoltan los suministros. Desde la distancia, escucho un grito fuerte. Alguien empuja entre la multitud, muévanse. La voz familiar me deja atónita. Antes de que pueda girarme, alguien agarra mi muñeca. Thomas Lane me saca de la multitud, y el cuenco de medicina en mis manos cae al suelo, haciéndose añicos. Su agarre en mi muñeca es tan fuerte que duele, y frunzo el ceño por la incomodidad. Me arrastra hacia la puerta de la ciudad, sus dedos rozando la comisura de sus labios mientras emite un silbido agudo. Un caballo de crin roja atraviesa la multitud, deteniéndose a nuestro lado. La puerta de la ciudad ya está cerrada. Empuñando su larga espada, grita a los guardias de la puerta: abran la puerta. Thomas Lane monta el caballo, inclinándose para extender una mano hacia mí. Pero instintivamente doy un paso atrás. Esta vez, veo verdaderamente la sorpresa en los ojos de Thomas Lane. Parece completamente desaliñado, con las ojeras bajo sus ojos inconfundibles. ¿Quién sabe cuántos días ha viajado sin descanso para llegar a Jingzhou? Evito su mano, encontrándome con su mirada de dolor. La miré fijamente y dije: no seas insensato, Thomas Lane. Presioné mis labios juntos. Ninguno de nosotros puede irse. Jingzhou está sellada, nadie puede entrar ni salir. Nadie puede asumir la responsabilidad si la epidemia se extiende más allá de estos muros. Ni la familia Smith ni la familia T podrían soportar las consecuencias. Por eso no puedo entender por qué Thomas Lane vino a Jingzhou. ¿Cómo pudo su padre permitirle venir aquí? Thomas Lane cerró los ojos inesperadamente. Cuando los abrió de nuevo, había un leve enrojecimiento en las comisuras. Laura Smith, deja de ser tan terca. Su voz era suave pero urgente. Si algo te sucede, ¿cómo se supone que enfrente a tu padre y a tu hermano? Lo interrumpí, no hay necesidad de explicaciones. Lo miré directamente a los ojos, pronunciando cada palabra con claridad. Sabías que había una epidemia, y aún así decidiste venir a Jingzhou. Esa fue mi decisión. Nunca estuvimos comprometidos. Te agradezco tu preocupación por mí, derivada de nuestro vínculo de infancia. Pero si algo me sucede en Jingzhou, no necesitas dar explicaciones a mi padre ni a mi hermano mayor. Thomas Lane no dijo nada más. Me miró por un rato, luego habló en voz baja: sé que dejaste la capital por el malentendido entre la princesa y yo. Pero ella y yo... Alan. Alguien interrumpió a Thomas Lane. Sabía que era Víctor Lane, quien trajo un cuenco tibio de medicina para mí. Lo escuché decir: primero bebe la medicina. Miré el líquido oscuro y turbio, tragándolo sin dudar. La amargura se extendió desde mi garganta, pero con el tiempo se convirtió en algo que podía soportar. Igual que mi relación con Thomas Lane. Me limpié la mancha de medicina de la comisura de mi boca con indiferencia.
En medio de la mirada dolida de Thomas Lane, dije, no me importa. No me importa su relación con la princesa. Capítulo 4. Thomas Lane se quedó en Jingzhou. Pasaron 2 meses y la epidemia en Jingzhou había remitido. A veces, Thomas Lane permanecía a mi lado. Cuando preparaba medicinas él me pasaba agua, al medir las dosis, me entregaba el cuenco, al repartir las medicinas, no me permitía acercarme demasiado a los pacientes, colocándose frente a mí y encargándose de todo él mismo. La epidemia estaba bajo control, y las personas de la ciudad centraron sus esfuerzos en reconstruir Jingzhou, pero yo siempre sentí que algo no estaba bien. Era demasiado fácil. Hace décadas, la región de Liang del Sur también sufrió una epidemia que provocó muchas muertes y afectó a varias ciudades. Aunque el brote en Jingzhou se descubrió temprano y no se propagó ampliamente, las muertes se limitaron casi exclusivamente a los pobres de las áreas afectadas, y el número de infectados fue sorprendentemente bajo. Además, Jingzhou también había sido golpeada por inundaciones. Por muy efectiva que fuera la medicina, no debería haber logrado tales resultados. Con una caja de comida en mano, me paré junto a la orilla del río, observando pacientemente a Víctor Lane trabajar junto a los habitantes del pueblo para construir un dique en el río. Hasta que Víctor Lane me notó. Se giró para decir algo a la persona que estaba a su lado y luego avanzó río arriba hacia donde yo estaba. De pie en el agua corriente me miró desde abajo. Su cabello ya estaba mojado, y al levantar la mirada, el pequeño lunar cerca de la esquina de su ojo parecía cobrar vida. Levanté la caja de comida en mi mano y dije, Maestro Víctor, te traje algo de comer. Compartí mis sospechas con Víctor Lane. Especulé que la situación en Jingzhou podría no haber sido una epidemia, sino un envenenamiento. Antes de que pudiera terminar, Víctor Lane me interrumpió. Colocó un caramelo en mi boca, disolviendo el amargo sabor de la medicina. Aunque la epidemia había terminado, para prevenir una recurrencia, los habitantes del pueblo aún debían tomar medicinas preventivas diariamente. Escuché mientras Víctor Lane hablaba, Qinchao está rodeada de agua, por lo que construir diques es una práctica común. Sin embargo, nadie ha propuesto nunca excavar canales para desviar el agua. Al construir los diques, revisamos documentos de años anteriores y descubrimos que su calidad era deficiente. Por eso Qinchao enfrenta inundaciones cada año. No puedo evitar recordar aquella noche en la que esperé en la puerta de la finca de la familia Xia. Víctor Lane me había dicho que su asignación en Qinchao era una orden secreta del emperador para investigar algo. Entonces, ¿este el asunto que Víctor Lane estaba investigando? Un fruto de castaña de agua flotó corriente abajo. Todos sabían que Víctor Lane nunca aceptaba frutas de la gente, excepto las castañas de agua. Él recogió la castaña de agua, sonrió y asintió en agradecimiento hacia los aldeanos río arriba. La castaña de agua húmeda y translúcida parecía fresca y apetecible. Abrió la palma de su mano y me ofreció la castaña de agua. Los próximos pasos serán muy peligrosos, dijo, mirándome a los ojos. Déjamelo a mí. No dije nada, tomando el fruto de agua de él. Lo apreté con fuerza en mi mano y miré al cielo lejano. La epidemia había disminuido, las inundaciones estaban bajo control, y la vida en Qinchao mejoraba poco a poco. Pero de repente tuve un impulso de hacerle una pregunta a Víctor Lane. Maestro Xia, ¿te gustan los frutos de agua? ¿Por qué era eso? Víctor Lane rechazaba todas las demás frutas ofrecidas por la gente, pero nunca rechazaba los frutos de agua. Era un secreto que todos parecían conocer. No quería pensar demasiado en ello. Tampoco quería sacar conclusiones precipitadas. Ya fuera desviándose cada día para verme o revisando 3 veces al día si tomaba mi medicina, tenía que preguntarle directamente. La voz de Víctor Lane se volvió firme. No es que me gusten los frutos de agua. Me quedé momentáneamente atónita, bajando la mirada. Incluso las puntas de mis dedos se curvaron ligeramente de vergüenza. Como esperaba, lo había sobrepensado. Pero entonces escuché a Víctor Lane hablar de nuevo, su voz llevaba una sonrisa. Es solo por su nombre. Amar a alguien es amar todo lo relacionado con esa persona, incluso los caminos que recorre. Eso es todo. No sabía lo que Víctor Lane había hecho. Quería que no me preocupara por las inundaciones o los incidentes de envenenamiento y me instaba a protegerme.
Pero él mismo estaba asumiendo todos los riesgos. Después de ese día, Víctor Lane presentó un memorial a la capital. Las emociones del emperador permanecían inescrutables, pero dio la orden de que regresara a la capital. Sin embargo, ninguno de nosotros podía abandonar Jingzhou. El gobernador de Jingzhou había sellado las puertas de la ciudad y liderado tropas para rodear la residencia de la familia T. Levanté mi falda y corrí por el pasillo, abriendo de golpe la puerta de la habitación de Víctor Lane, solo para quedarme paralizada por el impacto. Víctor Lane, con su expresión inmutable, se limpiaba la sangre de la comisura de la boca. La herida en su costado era profunda, pero él simplemente presionaba los labios, levantando el brazo para cubrirla con su ancha manga. Apreté los puños, obligándome a mantener la calma. Escuché mi voz temblar mientras preguntaba, «Víctor Lane, ¿estás bien?» Él levantó la mirada, actuando como si nada hubiera pasado, y respondió, «Estoy bien. He enviado un mensaje a Thomas Lane, él te protegerá. No tengas miedo». Afuera de la residencia, el ruido se hacía cada vez más fuerte. Los pocos sirvientes que custodiaban la puerta estaban a punto de ser superados. La sangre fluía abundantemente de la herida profunda de Víctor Lane, y no había ningún médico en la residencia. Mis manos temblaban mientras intentaba detener la hemorragia, pero era inútil. Apretando los dientes, corrí hacia el salón principal. Las puertas de la residencia estaban a punto de ser derribadas. No había muchas armas en la casa. Ordené a los sirvientes que buscaran queroseno, pero eso no los detendría por mucho tiempo. Respirando hondo, instruí a los sirvientes que abrieran las puertas. El gobernador de Jingzhou, al ver las puertas abiertas, hizo una señal a sus soldados para que bajaran las espadas y sonrió mientras decía, «Señorita Smith, hubo un allanamiento en la residencia del gobernador hoy. Alguien vio al ladrón escapar hacia la residencia de la familia T. Por favor, permítanos entrar y capturar al ladrón». Me negué. Todos entendían que esto no era más que una excusa para silenciarnos. Si entraban en la residencia, las noticias de la muerte de Víctor Lane, supuestamente asesinado por un ladrón repentino, probablemente llegarían a la capital mañana. El gobernador, perdiendo la paciencia, alzó la voz. «La señorita Smith no tiene conexión con la propiedad de la familia T. Interferir en los asuntos de la familia T es excesivo. Guardias, registren la propiedad». No del todo sin conexión. Mis ojos de repente se sintieron ardientes. En ese momento el sonido de caballos galopando resonó al final de la calle. Era Thomas Lane. Aunque sus hombres eran menos numerosos que los guardias de la ciudad de Jingzhou, se plantaron resueltamente frente a la residencia de la familia T, en un tenso enfrentamiento. Pronuncié cada palabra con claridad, «Víctor Lane y yo no estamos sin conexión. Él y yo tenemos un compromiso. Por lo tanto, tengo el derecho de tomar decisiones sobre la propiedad de la familia T». Víctor Lane había dicho una vez que aceptaba los detalles de mi nacimiento. Simplemente no había tenido la oportunidad de casarse conmigo todavía. Thomas Lane sujetó las riendas con fuerza. La atmósfera se tornó pesada, el gobernador sonrió mientras se dirigía a Thomas Lane, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. ¿También estás aquí para interferir? Las tropas de escolta de refuerzo se habían retirado de Qinchao unos días antes, dejando únicamente a los guardias personales que Thomas Lane había traído desde la finca de la familia T. Frente a los guardias de la ciudad de Qinchao, retirarse con seguridad era casi imposible. Thomas Lane negó con la cabeza y señaló directamente hacia mí. «Solo estoy aquí para llevármela». El gobernador se hizo a un lado. Thomas Lane se acercó a mí, y me agarró de la muñeca. Apreté fuertemente la mano de Thomas Lane. «Víctor Lane es tu hermano mayor». Una tristeza fugaz cruzó los ojos de Thomas Lane antes de que apretara los dientes y dijera, «Pero no puedo permitir que aproveche la oportunidad para tomar a mi prometida». Mis ojos se llenaron de dolor. Thomas Lane, él nunca había querido casarse realmente conmigo. ¿Por qué fingir ahora? En medio de la tensión, alguien salió de las puertas de la finca. Las prendas manchadas de sangre habían sido cambiadas. Aparte de un semblante ligeramente pálido, no había señales de heridas. Víctor Lane permanecía a distancia, mirándome a través de la fila de soldados. Dijo, «Alan, regresa a la capital.
Capítulo 5. Me senté dentro del carruaje mientras la voz de Thomas Lane se colaba por la ventana. En medio mes más, llegaremos a la capital. Ese día, Víctor Lane tosió y me devolvió los 8 caracteres de nacimiento. Dijo que los bienes de la familia Smith, que la tía Mary me había arrebatado, habían sido completamente recuperados. Me explicó que solo me había cuidado temporalmente en nombre de Thomas Lane, como dice el refrán, quien ama al perro, ama también a su dueño. Ahora, al devolverme los 8 caracteres, ya no quedaba nada entre nosotros. Por lo tanto, no había razón para que me quedara. En ese momento, realmente derramé lágrimas. No dije nada, me di la vuelta y subí al carruaje de Thomas Lane. En el fondo podía distinguir entre mentiras y sinceridad, tal como las palabras de Víctor Lane aquel día, dichas solo para que me marchara. Pero sabía que tenía cosas más importantes que hacer. Víctor Lane había descubierto pruebas de los crueles crímenes cometidos por el gobernador que habían provocado el desastre en Jingzhou, y ahora el gobernador quería silenciarlo. Yo quería regresar a la capital. Me limpié los ojos empañados, apartando las lágrimas. Pero quizá ya fuera demasiado tarde. Nadie podría proteger a la familia Smith. Las pruebas de los crímenes del gobernador seguramente serían destruidas antes de que llegaran los funcionarios de la capital. Para entonces la muerte de Víctor Lane se reduciría a un simple accidente. La capital era inmensa, y él no tenía padres. Muchos ya habían puesto sus ojos en quitarle la vida. Nadie buscaría justicia por él. Era verano, una estación de lluvias intensas. El río crecía y el suelo de sus orillas se volvía resbaladizo. El caballo perdió el equilibrio y el equipaje del carruaje cayó al barro, retrasando nuestro viaje. Alguien sugirió abandonar los objetos inútiles. Thomas Lane estuvo de acuerdo. Las pertenencias que Víctor Lane me había dejado fueron descartadas sin cuidado. En realidad, no había mucho de valor, solo los 8 caracteres, una cesta de castañas de agua, unas pocas cajas de libros y nada más. Cuando los libros fueron arrojados al río caudaloso, aparté a Thomas Lane y salté tras ellos. Tragué agua del río varias veces, pero no me importó. Había aprendido a leer libros de cuentas. No estaba segura si me equivocaba, pero no entendía por qué los libros que Víctor Lane me dejó contenían registros contables. ¿Por qué había registros contables? El papel estaba empapado y la escritura se había desdibujado. Sostuve el libro de cuentas mientras permanecía de pie en el río helado, hojeando las páginas rápidamente, con el corazón enfriándose con cada página que pasaba. Los objetos que Víctor Lane había sacado de la residencia del gobernador aquel día eran precisamente esos libros de cuentas. Los registros estaban incompletos, pero documentaban la corrupción durante cada año de los proyectos de construcción de diques y control de inundaciones en Jingzhou. Thomas Lane también saltó al agua. Agarró mi muñeca con los dedos temblorosos. Gritó, Laura Smith, ¿valen la pena estos libros rotos como para arriesgar tu vida? Lentamente levanté la mirada, sintiendo únicamente las lágrimas que corrían por mi rostro. Vi los labios de Thomas Lane apretados con fuerza, sus ojos llenos de un remordimiento y angustia persistentes. Pero no podía importarme menos. Todo mi cuerpo temblaba mientras me paraba frente a todos jadeando y decía con firmeza, no pueden ser desechados. El gobernador de Jingzhou no podía escapar. El emperador se enfureció y ordenó una investigación exhaustiva. Estos registros jugaron un papel crucial. Una serie de eventos expuso la epidemia en Jingzhou. Resultó que el gobernador de Jingzhou había conspirado con facciones extranjeras, planeando propagar la epidemia hasta la capital para tomar el poder. Sin embargo, las inundaciones en Jingzhou hicieron que su complot se desmoronara prematuramente. Se decía que el cuerpo de Víctor Lane nunca fue encontrado. Hubo un gran alboroto ese día, y se rumoreaba que Víctor Lane estaba gravemente herido. Nadie sabía dónde estaba o si estaba vivo o muerto. Un subordinado de Víctor Lane vino a entregarme una llave. Dijo que era algo que Víctor Lane había dejado, con instrucciones de entregármelo personalmente. Abrí el almacén, y el polvo acumulado me hizo toser violentamente. Esta era toda la fortuna de Víctor Lane. Las tiendas eran administradas por otros, y él no tenía interés en el oro, la plata ni las joyas. Aquel día en Jingzhou, antes de que me fuera, Víctor Lane me confió todas sus posesiones.
Dijo, si algún día te casas, no tengo nada que ofrecer como regalo. Estas cosas triviales son todo lo que me queda. Espero que Alan no las considere indignas, solo pienso que aunque Víctor Lane dejó estas cosas para mí, algún día tendré que devolverlas. Si no regresa, realmente tendré que cargar con toda su fortuna y entregársela a alguien más. Víctor Lane, ¿te enfadarías? Si no quieres eso, Víctor Lane, entonces por favor vuelve pronto. Me fui a Jingzhou. La capital ya no tiene nada que valga mi apego, no tengo un cargo oficial, y mis idas y venidas son completamente libres. Estaba lloviendo intensamente. Antes de partir, Thomas Lane me despidió junto al lago Kingle. Con la ayuda de mi padre, el transporte de socorro se llevó a cabo sin problemas. Escuché que ha sido promovido rápidamente, mostrando la misma actitud que Víctor Lane tuvo alguna vez. Permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente decir, ¿de verdad tienes que irte? De repente recordé aquel día en que torpemente trepé el muro de la familia Smith, desaliñado y desesperado, y alguien despejó todos los obstáculos por mí. Esa persona preguntó, ¿de verdad tiene que ser Thomas Lane? Sonreí. Sí, realmente tengo que irme. Quería ir a Jingzhou. En solo unos pocos meses, me he sentido más libre de lo que me sentí en décadas de mi vida anterior. Thomas Lane sacó un colgante de jade de su pecho, el mismo que una vez había arrojado. El colgante seguía intacto, tal vez porque el lodo en el fondo del lago era demasiado profundo, o quizás simplemente tuvo la suerte de no golpear ninguna roca. La voz ronca de Thomas Lane llegó a mis oídos, el colgante de jade, lo he recuperado. Dijo que no había afecto entre él y la princesa. Su padre quería que se acercara a la familia real para avanzar en su posición, y la princesa misma tenía a alguien a quien deseaba casarse pero no podía. Ambos sabían que su relación no era más que una farsa. Pacientemente lo escuché terminar antes de hablar inesperadamente, Thomas Lane, el problema entre nosotros nunca ha sido otra persona. Thomas Lane quedó congelado. Tomé el colgante de jade de su mano, sintiendo su calor persistente, como si hubiera sido cuidadosamente y amorosamente conservado por alguien. Pero el tiempo había pasado. Cuando algo se convierte en rutina, incluso los tesoros que una vez se sostuvieron con delicadeza por miedo a romperse pierden su valor. De pie frente a él, arrojé el colgante de jade a las aguas del lago Kingle. Este colgante de jade era algo que personalmente había suplicado, cada paso y reverencia llenos de sinceridad. Víctor Lane aún recordaba vívidamente el pánico cuando supo que Thomas Lane estaba en estado crítico. Así que ahora, era justo que yo fuera quien lo descartara. Thomas Lane instintivamente extendió la mano para atraparlo, pero llegó un momento demasiado tarde. Él fijó la mirada en el colgante que se hundía en el agua, las ondas que provocaba desapareciendo bajo las gotas de lluvia que caían. Incliné la cabeza para mirar a Thomas Lane, tienes razón. Tu hermano mayor es más que capaz de lidiar conmigo. Thomas Lane se tensó. Con voz baja dijo, ¿escuchaste todo? No lo negué. Le pregunté seriamente, Thomas Lane, ¿mi afecto te incomoda tanto? ¿Era esa la razón por la que nunca consideró venir a mi casa a proponer? Cuando los amigos lo molestaban, solo lo descartaba como algo fastidioso. Todos decían que la hija de la familia Smith estaba profundamente enamorada, pero ¿mis sentimientos lo avergonzaban tanto? Sus dedos se tensaron, sus ojos mezclaban sorpresa y dolor, no es eso. Todos seguían bromeando al respecto, y sí, me sentí un poco molesto. Pero después, cuando escuché que estabas en problemas en Jingzhou, me di cuenta de que todo lo que antes valoraba no significaba nada. Dejé todo de lado y entré al palacio para solicitar una audiencia con el emperador, solo para tener la oportunidad de ir a Jingzhou y encontrarte. Ese día, me dijiste que tú y Víctor Lane no eran ajenos, que los dos tenían un compromiso. Pero solo yo sabía la verdad, que el que una vez estuvo comprometido contigo era yo. Me miró con dolor y confusión. Alan, esa fue la primera vez que me di cuenta de que estaba equivocado. El hombre que amé durante muchos años, incluso cuando estaba cubierta de heridas, nunca pensé en rendirme. Más tarde caí en la desesperación y lo dejé ir. Ahora, me dice que estaba equivocado. Pero Thomas Lane. Roto sigue siendo roto. Duele. Thomas Lane, en tu juventud, no valoraste el amor. ¿Te arrepientes ahora?
Ver a la persona que amas casarse con alguien más. También te hace sufrir. Mis palmas presionadas tan fuerte que sangraron, las gotas de sangre se mezclaron con la tierra embarrada, desapareciendo rápidamente. Sus labios temblaron, la ruptura y la confusión en sus ojos casi lo consumieron. La voz de Thomas Lane era ronca, duele. Sonreí y mis ojos se curvaron bien. Es bueno que le duela. Al menos no fue completamente insensible conmigo. Al menos eso le da a mi pasado algo de cierre. En cuanto a lo que se ha ido, que permanezca en el pasado. Levanté la cabeza y le dije con calma, no necesitas pensar demasiado. Me casé con Víctor Lane, no por ti. Antes de subir al carruaje, escuché a Thomas Lane preguntar, ¿y si él muere? No me volví. Si muere, permaneceré casta por él. Nadie vale la pena para sacrificarme por venganza. Mi vida aún es larga. Incluso si Víctor Lane muere, tengo mi propio camino por recorrer. Mi camino será firme, será bueno. Abrí una tienda en Hangzhou. Usé los ahorros de la familia Smith para iniciar mi negocio. En el sur de Liang valoran más a los funcionarios que a los comerciantes, y algunas jóvenes de la capital se burlaban de mí. Pero no me importó. Había sido testigo de las inundaciones en Hangzhou, fui testigo de la peste que asoló la ciudad. Abrí una tienda de arroz, una farmacia y cuando Hangzhou prosperó, también me aventuré en cosméticos y joyería. Más tarde esos cosméticos y joyas, bajo la marca de la familia Smith, llegaron a la capital. Poco a poco, las burlas que una vez soporté desaparecieron. La gente de Hangzhou aún me recuerda. El niño que una vez tuvo fiebre y lloraba por sus padres ahora ha sido adoptado por una familia bondadosa. Me reconocieron, tímidamente extendieron su mano y me dieron un castaño de agua. Sostuve el castaño de agua con fuerza, sonriendo mientras me despedía de los dos. Cuando me giré, la luz de la luna llenaba el cielo, iluminando el camino nocturno bajo mis pies. Apoyándome en mi corazón, apoyándome en la luz de la luna. Durante mis días en Hangzhou, Víctor Lane me esperaba bajo los aleros, bañado por la luz de la luna. La capital estaba llena de conspiradores, él luchaba por vivir allí. Sonriendo, dijo que era mejor irse y convertirse en funcionario en otro lugar. La vida ahora, pensaba, era buena. Así que regresé a Hangzhou. Caminé bajo la luz de la luna, saboreando el dulce castaño de agua, recorriendo el viejo camino de vuelta. Al final del camino, vi a alguien. Alto y delgado, sosteniendo un farol, tal como antes. Me detuve en seco. La persona sonrió con un atisbo de arrepentimiento en su expresión, no tengo nada ahora. Venir a verte es realmente presuntuoso. Mis ojos se llenaron de lágrimas de repente, mi voz era ronca. No es presuntuoso. Víctor Lane explicó que no pudo escapar de Hangzhou aquel día. Los habitantes del pueblo cuyas vidas él había salvado alguna vez, arriesgaron todo para esconderlo cuando estaba gravemente herido. Después de estar inconsciente durante varios días, despertó para enterarse de que yo había regresado a salvo a la capital. Solo entonces fingió su muerte para escapar. La capital, plagada de intrigas, lo mantenía atado como una espada en manos del emperador, incapaz de liberarse. Él dijo que una vez quiso encontrarme, pero la capital tenía demasiados espías. Todo lo que pudo hacer fue protegerme en silencio a lo largo del camino. Escuché pacientemente mientras relataba los peligros en el camino. Le pregunté, entonces, ¿por qué vienes a buscarme ahora? Víctor Lane rara vez se quedaba en silencio. Sus dedos se curvaron ligeramente antes de que finalmente hablara tras un momento, hay demasiados pretendientes. Muchos buscaban la marca de la familia Smith. Algunos me admiraban mientras que otros, como Thomas Lane en la capital, esperaban en silencio. Esperaban. No dije nada, solo sonreí. Víctor Lane dudó brevemente, su mirada se suavizó mientras levantaba el farol en su mano. De hecho, la primera vez que te conocí, sostenías un farol como este. En ese momento Víctor Lane había perdido a su padre y estaba hospedado con la familia T. Lo empujaron al agua empapado, sin nadie que lo ayudara. Esa noche le dejé un farol. No recordaba esto muy bien. Era joven entonces y muchas cosas que hacía se olvidaban rápidamente. Pero recordaba vagamente haber visto un viejo farol en el almacenamiento de Víctor Lane.
Víctor Lane no continuó. Acercó el farol, se paró a mi lado y juntos caminamos el camino de regreso a casa. Sin importar cuán lejos o largo fuera el camino nocturno, él lo iluminaba claramente. Levanté mi mano y coloqué el fruto de castaña de agua en su palma. Cuando vine a Hangzhou, a menudo admiraba la luna aquí. Su mirada titiló ligeramente. En ese momento él me esperaba bajo los aleros, a la luz de la luna. Incluso cuando la luna no estaba, nunca faltaba a una reunión. Miré a Víctor Lane y sonreí. No se trata de gustar de la luna. Ama a quien ilumina el camino, eso es todo. Así como la luna permanece entera y brillante, también lo estamos ahora.